actitud, salva la draga, la reina eres tú. Mírame pulir mi tacón, se arma letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú mueres el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bang. Envíame, imítame, ódiame, ládrame, yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y ven, soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control, 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamurosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deleitosa, soy la más, soy la más, soy la más. Clap, 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 snap, snap, Ponme atención, clap, 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 el momento del show. snap, snap. Ponme atención. Te quedaste muerta. ¿Cómo te quedas, perra? Vengo lista para ser solo la más. Oh, ¿qué creías? Comenta. Apostar el triunfo. La verdadera tabla de estrellas, qué fuerte. ¿Qué es esto? Hermanas, pues llegamos hoy al camerino y me sentí yo como así como en el preescolar, hermanas. Había tabla. Ay, no. A mí me habían dicho que esto era para canjearlo por un arroz Si con quieres, leche. si quieres te lo cambio yo. Pero nada más te lo puedes comer con popote, No hermana. supe qué beneficios tiene, pero lo voy a poner. Ese platica mucho en clase. Ahí está, mamá. Una estrellita morada. Me imagino que esas estrellas son como puntos que se van como acumulando para cuando lleguemos como a la recta final. No sé exactamente cuántos puntos signifiquen, pero pues Dios me libre de tener una estrella negra, por favor. Decreto gobierno y ordeno al universo de que no. Prohibido. La verdad, yo soy bruja. Yo soy bruja, entonces yo ya tengo como mis teorías conspirativas. Comenta. Tap en la pantalla. Oigan, ¿y a qué hora me van a poner a mí aquí una palomita de sí participó? O mínimo un perico de habla Una mucho en carita clase, feliz. algo. Haga así una carita. Yo traigo delineador, yo me puedo poner a mí. Sí se puede rayar, ¿no? Yo traigo piedras, güey. Deberíamos de... doradito, güey, para... Ahí te estás topando de que, güey, ahí estás, no tienes estrella. Y ahí estás y tu estrella está negra. Y yo la verdad estoy muriendo por ganar una. O sea, me da mucho coraje, me da mucha envidia que todas ya tienen estrella y yo no. Espero que esta noche ya sea la hora de poner mi estrella en ese tablero. Hola, tiquitas. Hola, tiquitas. Sean bienvenidas al segundo episodio de esta temporada de Solo las Más. ¿Cómo están? Ay, qué aguadas. ¿Qué esperaba? Es que no hemos ido al gimnasio, hermana. Yo recibí una llamada de tía Letal, muy molesta. Me dijo que no se sentía en una temporada de Solo las Más. Pues no, ¿cómo se va a sentir si no está? Tienen 15 Al ese audio aquí. parecer no ha sido lo mejor de lo mejor como esperábamos. Así que espero que esa sonrisa de sintético no se les venga abajo. Pero hoy tenemos mucha mala noticia. Primero vamos a empezar con el reto del día de hoy. El reto del día de hoy es la más religiosa, que si no lo recuerdan pueden ir a ver el segundo capítulo de la segunda temporada para revivir momentos con nuestras viejas geminosas. Y bueno, ese es su segundo reto, entonces espero que lo disfruten, lo den todo, no queremos cochinero. La más religiosa directamente desde la temporada 2, que yo creo que ha sido una de las mejores pasarelas que hemos tenido en La Más Draga. Hay que ser algo imponente porque siento que es una de las pasarelas más queridas por el público, por la camarita y amiga. El pico más alto de opulencia, de vestuarios caros. Es momento de hacer un escándalo. Si ustedes son fans de La Más Draga sabrán que es un día gris para mí, la más religiosa. Fue el día donde fui el soldado caído. Pues bueno, yo les tengo una gran sorpresa. Ojalá que sea buena. No, no lo será.
Pero para eso necesito a un invitado especial, Ya van a empezar muy los querido, problemas. o no. Esperemos que lo extrañen, pero aquí está, Johnny Carmona. ¡Bebé! Oigan, ¿cómo están? Qué gusto verles. Ay, di la verdad. No, sí. Bueno, no a todas quizá, pero sí. Sí me da gusto. ¿Con quién tienes pleito? Ay, hermanas, tan a gusto que estábamos con la perra de la moda y creemos que ya la habían corrido porque llega Johnny Carmona. Yo dije, ya la van a cambiar, pero no. Vengo a darles la dinámica de cómo va a funcionar la tabla de estrellas. Pero, permítanme un segundo. Ya, ciérrale con llave. No, cariño. La burrita Ponte ahí, por favor. A ver, es importante. A ver, Llegó. tranqui. Silencio. Tranqui. Es importante que escuchen todas la dinámica de las estrellas. Se apareció Chucky. Aunque no quisieran, aquí está Chucky. Entonces, ahí les van las verdaderas reglas de este juego. Primero, cada episodio, las feminosas votarán por una feminosa para eliminarla de cada capítulo. Es importante que tomen en cuenta que si ustedes por nervio, indecisión o lo que ustedes gusten no votan, ese voto se va directamente a ustedes. La más votada para eliminar obtendrá una estrella negra. Y en el siguiente episodio se podrá enfrentar en un reto de doblaje con la nominada eliminación de ese episodio. Estas dos feminosas se enfrentan. Si la feminosa que ya venía arrastrando una estrella negra no gana el reto de doblaje, obtendrá 2 estrellas negras y será eliminada de la competencia. ¿O no? Porque permanecerá en el camerino como un espíritu chocarrero. Y podrá presentar atuendos en pasarela. Nada más que, como alma en pena que va arrastrando cadena que condena, no podrá recibir retroalimentación de los jueces ni podrá votar para eliminar a nadie. De fantasma. Se quedará ahí como espíritu chocarrero. Ahora, Con 2 estrellas negras. con 2 estrellas negras. Qué bendición. Ahora, si ese espíritu chocarrero lo hace brutalmente, puede ganar el reto. ¡Ya, me encantan las reglas! Resucito. Y eso la pone otra vez en competencia. ¡Qué lujo! Ay, reprobé matemáticas, esto va a estar muy complicado. Las reglas están interesantes, cada vez me está gustando más esto. O sea, una está arriba y de la nada puede ser Kabuma hasta abajo. Y luego la que está hasta abajo, Kabuma hasta la gran final, hermanas. Que se ha visto antes. Vas a poder subir y bajar serpientes y escaleras. Nenas, esto va a estar de infarto. Yo no entendí ni madres. Yo le dije que sí. Ahorita nos lo explica Cifer. Qué bueno que lo hayan entendido porque creo que nos hace falta ver. Ay, ¿qué nos van a hacer ahora ya? Pues ¿no crees que saca una televisión? Yo dije, ¿Quién votó en contra de Bel? Perpleja. Me quedé fría. Pues no van a poner el video. Ojalá, estaría de lujo. Yo dije, quiero pensar que no nos van a hacer la gatada, porque antes de entrar a votar a mí me dijeron, es totalmente secreto. ¿Quién votó por mi perras? A ver, ¿quién va a ser? Órale. ¡Qué guapa nos ve! era obvio que nos iban a trastornar todavía más con ¿por qué no? Claro de que sí, sáquense los ojos entre ustedes. Va a estallar la bomba. ¡Ya estás pensando! ¿Votaste por Velvetín? Pues nada nuevo, pero estuvo increíble de que... Pues verme, porque dices, tú pinches perras, hijas de su puta madre. ¡Ya, qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué pelota de espinado tienes ya, bebé! Ya, mira, ¿por quién iba a votar? Ya. ¿Votaste por Velvetín? ¡No lo puedo creer! Pero también estaría buenísimo que Velvetín se fuera de una buena vez. La verdad. ¡Ya, Mi cara de Verónica Castro, ¿qué fue eso? No vamos a poder esconder nada de que, ay, no, yo no voté por ti, bebé, yo te estoy cuidando. Cuernos. Aquí vamos a saber quién es quién, desgraciadas. Mira, la que más lloró fue la que, a ver, ¿por qué?
que A ver, votó. sí, porque A ver tú si es lloraste y cierto. lloraste. Ella A ver estaba si es brava, cierto. brava. Tú sufriste. Madison. Ella sí me dijo en la Por cara. tu Por tu gemela y tu ¿Y qué mejor. tiene? Yo también. Me parece un lindo gesto que Madison me haya dicho, yo voté por ti, hermana, y, o sea, no sé, como que estoy creando un lazo con Madison muy lindo. Pues yo te digo, A ver, ¿por quién no hay votó pedo. Velveteen? Y a votar por sí. ¡Estúpida! ¿Cómo? Qué bueno que voté por ti, hermana, la verdad. Yo sé que esto va a causar mucho problema. Vamos a ver cuánta boca de Tatiana, vamos a ver cuánta molesta va a haber. O sea, y aquí no hay máscaras, las máscaras fueron en el piso porque es quién votó por ti cara a cara. Ya, me encanta que Cifer. Mira, iba por Madison. No, no, no. Se chingaba Madison. Está lavando a la Virgen. Ay, no. Ya, y córtale. ¿Qué? Mi mamá, a ver si mi mamá me hace Madre paro. drag. Ni le pensó. Resulta que nos expusieron, hermanas. Nos expusieron. Lo más feo fue que no nos expusieron qué decíamos. O sea, no nos expusieron. Por ejemplo, yo que voté, no expusieron que lloré. Pues como verán, aquí no hay máscaras, así que cuidado de la que tienen al lado. Bueno, pues yo ya me voy. Estoy muy feliz. Hice el desmadre, ya me voy. Sí, yo ya les Ya vente la expliqué. bomba, vente la Se bomba. hacen bolas. Y pues avíspense. Ah, no. Espérame, no, Ay, no. perdóname, es que es la costumbre, perdóname. Ya es tu temporada, Johnny. No, no, Ahí no, es. no. Es que es la costumbre, pero Revivan bien, tiquitas, y que gane. Me encantó que viéramos las votaciones, la verdad. Es lo máximo. Y se sintió gacho, hermana, se sintió gacho ver que hayan votado por ti. Pues tu familia casi creo. Pero pues así es este juego, hermanas. Aquí no hay ni lazos ni nada. Aquí hay que cada quien por su propio juego. Entonces que de aquí en adelante vamos a saber quién votó por quién. Entonces como que empiezas a pensar si vas a votar justo, si vas a votar con estrategia, etcétera, etcétera. Y espero que sean buenas decisiones y que nos llevemos bien. ¿O no? ¿Qué onda, raza? Ay, ¿cómo están? Bebé. ¡Qué rayo, chiquillo! ¿Qué onda? Bienvenida. ¿Qué Bienvenida de Renació. retorno. ¿Cómo Qué te bendición sientes de renacer. volver? Ajá, exacto. Me siento feliz. Ah, no te vamos a conocer. Di la verdad. Hermana, no, me siento feliz. Digo, obviamente sentimientos encontrados. Porque pues fue duro verlo, que todas votaron unánime por mí. Todas llegamos al Mictlán como con la misma mentalidad de que Velveteen es la que más necesitaba una arrastrada. Vamos a dejarlo como que es una novatada. Todas se fueron contra mí, bola de perras ensañadas, se fueron contra la oveja. Pero esa oveja puede traer esa piel de oveja puede ser una loba adentro. Vamos viendo. Yo celebré muchísimo que todos votaron por ella y celebré muchísimo que nadie votó por mí, la verdad, porque yo sí estoy listísima para atacarme con quien sea que se digne a votar por mí. Debo admitir que, pues sí esperaba como tal vez, digo, no es obligación que lo hagan, pero pues mínimo, y no hubiera cambiado nada el resultado final, pero pues mínimo de mi familia que viene siendo Zoro y Guajardo. Ya. Obviamente me tenía que hacer el gran reclamo y dijo, ¿cómo? Si somos familia, si somos hermanas, esperaba que no votaran por mí. Sí, me sorprendió, sí me dolió un poco, la verdad. O sea, yo sé que no hubiera cambiado nada el resultado, porque pues era la mayoría, pero sí hubiera sentido un lindo como, hey, estamos aquí, te apoyamos, porque al final de cuentas no hubiera cambiado nada. Y O sea, no- preferías no- no- no que estoy reclamando. votáramos por alguien que lo hizo mejor que tú nada más porque eres nuestra amiga o fuiste nuestra amiga. ¿Cómo que no se hablan? Si no eran muy uña y mugre. La dinastía una vez más cae en pedazos. ¡Ya! Y esta vez por obra propia, bebés. O sea, a veces dices que sí eres mi amiga y luego dices que o fuiste mi amiga. O sea, eso siente como un golpe feo en mí, ¿sabes? Pues lo mismo que sentí yo cuando nos hemos peleado. O sea, tú también has hecho muchas cosas para que no te vengas a hacer ahorita en la cámara de que, ay, es que votaron por mí. Ay, es que tú también has hecho muchas cosas. Bueno, pero no las vamos a hablar aquí, ¿estás de acuerdo? Son cosas que ya pasaron, pues. Pero no vengas a vender el papel de víctima cuando todos sabemos que también eres bien canija. Esto en cámaras no. Yo dije, no, ahorita nos van a sacar a las dos con camisa de fuerza, como las locas que somos. Espero que o hagan las paces o
que alguna le pegue a otra. A mí me fascinaría ver una cachetada. Yo voy a votar siempre por quien yo crea que es más justo, sea quien sea. Porque de ahí en fuera yo eso es lo que espero que hagan cuando esté yo, ¿sabes? O sea, de que lo que la gente crea de verdad que es lo más justo o lo que opine. O sea, a lo mejor los jueces pueden decir una cosa, pero, güey, ¿cuántas veces no hemos estado todas compitiendo y decimos de que, güey, la que ganó, cero se merecía ganar? O de que las que están en las menos, cero se merecían estar en las menos. Entonces yo creo que tiene mucho que ver también con eso, de la experiencia que hemos ya vivido todas, que sabemos que, o sea, que tenemos que votar de la forma en la que nosotros nos gustaría que los jueces a lo mejor hubieran votado. Totalmente. Es y cuestión por de eso- criterio, güey. Por Y eso... sería yo más falsa votar por otra que no lo hizo mal, a ser yo verdadera contigo y decirte de que, güey, creo yo que, aparte de que a mí también me fue mal, o sea, yo creo que yo te puedo comprender y decir de que, o sea, voy a votar por ti porque las críticas que recibiste no fueron buenas y además de que siento que al final del día fuiste la que más se le complicó todo el asunto. Y eso, justo- eso no quita que seamos amigas, que nos acompañemos, que nos ayudemos. Por eso, ¿no? mi amistad la vas a ver cuando te diga, güey, ¿sabes qué no me gusta esto? Güey, puedes Por cambiar eso, esto, pero, puedes o sea, hacer... No, cuando tengan que votar por alguien que no se lo Antes merece. de empezar mi comentario dije, en mi perspectiva no están obligadas a hacer eso. Yo es lo que yo sentí, que en mi perspectiva personal, lo que yo sentí, como se dice, pues sentí, o sea, hubiera sentido lindo de que saber de que, como dices Oro, que fuimos amigas. Y eso es lo que yo pienso, no es como que estás obligada a hacerlo, ¿sabes? Y no te estoy acusando ni te estoy reclamando que no te sé por mí, estoy expresando, me preguntaron que qué sentí, eso fue lo que sentí, no estoy bueno. ni atacando. Y lo tomaron como un ataque y se me vieron todas las lobas contra mí a morderme otra vez. Yo, o sea, no entiendo por qué la situación se está tornando a que yo, o sea... No se está tornando nada. Se está tornando... Estamos explicando. Que se está tornando que se están molestando porque... Yo voy a jugar la víctima, bebé. Güey. Solo preguntamos no. por qué. Solo ya Porque veníamos no, molestadas por Sirenoman. No quieran voltear la narrativa. O sea, eso se llama voltearlo, hermanas. Se llama voltearlos. Pero es lo que también al final del día es válido, güey. O sea, Mira, que aparte nosotros no nos sabemos- queramos... Ya, pero también Fue está bien como para que código de nosotros hermandad. sepamos. También está bien para que nosotros sepamos, porque sí. entonces si a ti te va bien y a mi amiga le va mal, pues voy a votar por ti. Porque si tú vas a priorizar talento a otra familia, talento, yo Es un sé. juego, Pero y si ella va a jugar ese evidentemente, juego, lo o sea, jugamos la todas. mecánica Pero que porque, nos o sea, no entiendo por qué, o sea, es hostil, que lo estoy tomando como hostil y me estás como así de que amenaza, o sea... Claro que también. Si es No, amenaza. Sí. Esto, o sea, la Tú forma que me sola. están... No, Hablo no, golpeada, Rudy, que soy de no, es la Monterrey. forma que me están hablando de que... No, ¿por qué me están diles hablando? que no. Ya, No. Velvety. Yo siento como muy tenso, ¿sabes? Sí, o sea, ni yo hay necesidad solo de estoy estar así, expresando, güey, ajá, ¿sabes? estoy expresando lo que me preguntaron de que al principio, que, o sea, que güey, sentiste. no Bueno, llores. pero no has dicho por qué votaste tú por Sirena. Porque no me dejan hablar porque todas, o sea... Ya, te escuchamos. 1, 2, 3. Ya dije yo, ay, pobrecita de la Belve, ya suéltenla. Tu mamá Drac, fue la que te está tirando. O sea, ella sabía que todas íbamos a votar por Velvety. Porque era lo lógico, siento. ¿Por qué no votar por alguien más para no hacer que Velvety se sienta mal? Una cosa es ser mierda y otra cosa es ser mala, bebé. Miren, hay que estar siempre juntas, hay que estar contentas y de todas formas, miren, tarde o temprano vamos a terminar votando la una por la otra. Entonces, ¿para qué crean que en un momento? Oye, Fuiste la primerísima es el tú. Hasta que yo me sentí, fue que... o sea, ¿qué me va a servir hablar? Oye, Belve, Mande. ya puedes borrar el espejo porque ya estás viva otra vez. Ya para que te puedas ver bien, Bienvenida hermana. al mundo de las Bienvenida al drogas, mundo de las pusiste ahí. vivas. Sí, nena, ya. Ya vas a poder votar por mí ya a gusto. Yo perdono, pero no olvido. No quiere que lo olvidemos. Güey, pero ¿qué ¿sí? pusiste hasta el final que no entendíamos nada? Nos vemos pronto. Nacas. Nos vemos pronto en la casa. Nos vemos pronto. No, eso no, Sirena. No, ¿cómo no? No. ¿Cómo no? ¿Cómo de que no? No, ya. Sí, ¿cómo no? Sí. Y yo creo que Belve tarde o temprano va a entender cómo funciona esto y va a entender que es un juego y va a entender que al final del día ella ya es de las de la tele. Ella ya puede vender el espectáculo y decir, voy, pero y te hago el espectáculo con el modelito que saqué en solo las manos. Que hacía que cada güey. episodio votábamos todas por la misma, así de que todas por una. Que este episodio vamos a votar todas por Sirena, el que sigue, todas por Madison. Y así nos vamos. No, aquí está Prohibido, estrategias así no. Esto aquí no. Jueguen limpio, chicas. Jueguen limpio, chicos. Limpio y seguro, bajo sus condiciones. Ya, las estrategias viejas Están viejas. están viejas. Espero que mis hermanos no se lo tomen personal porque yo voy a votar por la que yo quiera. O sea, yo soy muy objetiva, pero si van a cambiar las reglas, vamos a jugar. Yo el juego que voy a jugar es alianzas, la verdad. Pero pues uno nunca sabe porque soy bien vengativa también. Entonces, la que me busque me va a encontrar. ¿Qué opinaron de las críticas de la semana pasada? Me encantó Estuvo muy todo. Siento fuerte, que fueron ¿no? muy acertadas.
Ay, Rudy, no es cierto. El capítulo pasado yo por eso estaba muy fragmentada. Yo creo que Lolita Cortés dijo pura verdad. Lolita Cortés, besotes, mi gemela, mi mejor amiga. Me ama. Me encantó que me vio como una showcera. Tú decides qué tomas y qué no. La showcera. ¿Sabes también que creo que nos va a ayudar mucho esta temporada? Yo creo que más que lo que nos te pueda decir un juez, como que nosotras mismas estamos como diciendo y contando de por qué creemos que alguien lo hizo mal o lo hizo bien. Entonces creo que esto va a ser lo que funcione más y nos enseñe más que lo que realmente nos puede decir alguien que no nos conoce y que no sabe quiénes somos. Ah, yo sí extraño a la tía Leti, la verdad. O sea, como que siento que dejó un gran vacío. No hablo de su espalda. Sí se extraña a la tía Leti, definitivamente. Mi amor, nos hace falta escuchar ese... A ver, a mí me pasa algo contigo. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer, cabrona? Ya, oye, y hablando tú, ¿qué tantos gastos has de haber tenido? ¿Qué tal? $1,000,000 de premio. ¿Será? ¿El millón? Es un El millón. millón, dijo Bastilos. No. ¿Cuánto va a ser? $1,000,000 el premio mayor. Júralo. Verdaderamente. Para nosotras. Son $1,000,000, hermana. Esos son 1,000,000 de picafresas. Una de las primeras cosas que se me pasó por la mente, si es que llego a ganar ese premio, es poder lograr uno de mis sueños, que es abrir una academia de drag, como una escuelita para señoritas en la cual puedan ir y puedan aprender del drag y pueda como profesionalizarse mucho más y puedan aprender distintas artes. Yo con $1,000,000 haría un concurso de puras que animen. Puras que animen. Me encantó. Puras que animen y que sepan hablar el micrófono. Un concurso viejo. Niñas, invierten su dinero, lean cosas de finanzas. Ya. Estoy muy emocionada porque además ya es el $1,000,000 más los $10,000 de cada premio o $5,000 de cada premio. Ya, ¿con cuánto dinero va a salir Cifra? ¿Estás enojada? No, ya no puedo decir nada porque todo lo ven como ofensa. No. O ataque. amiga. O sea, me expreso y lo ven como, o sea, están todas contra mí y aunque digan nana y lo quieran voltear, sí, güey, o sea, se nota la hostilidad. Luego cuando hablo, güey, o sea, y no entiendo por qué, si yo no estaba expresando lo que sentí, no estaba atacando a ninguna, no estaba diciendo nada. A mí se me ocurre empezar a hablar cuando traigo la cara de momia, la cara blanca, la cara de Sorg, hermanas, qué segura y qué bárbara yo. Está como, no sé qué pasa, quiero saber qué pasa. Pues no pasa nada, bebé. Yo prefiero ya no decir nada porque te lo tomas todo personal. Sí, pero no, o sea, no porque haya votado, pero porque no lo hiciste bien, no voy a ser tu amiga, lo estoy haciendo como un mal o algo así. No, o sea, aclaré desde el principio que eso fue lo que yo sentí. No tienen ninguna obligación ustedes de hacer lo que yo pensaría que hicieran, ¿sabes? O sea, no fue como un ataque. Si lo viste como un ataque, te pido una disculpa. No estoy hablando ni de ti ni de mal, es de mi perspectiva. Mira, yo creo que Velvetin y yo somos hermanas. O sea, yo por eso ya no somos amigas, somos hermanas. No te pongas triste, no te bajonees, no sientes, porque no es nada personal, entiende que es un juego. Yo sé, y con la que más me llevo es contigo y sí. Y, o sea, siento que por lo que nos llevamos tanto, por eso siempre, o sea, somos como hermanitos que luego del chongo. A mí no me gusta meterme ni opinar de ese tema en el que están peleadas Sora y Velve. Porque yo sí sé qué pasó. De repente nos hartamos una de la otra, porque las dos tenemos como una personalidad muy fuerte donde empezamos a chocar. Siempre que hablo de ella le digo el lomo. Ella me ayudó mucho cuando yo estaba... Eso es lo que ayer quería expresar y ni se me dejó acabar, pues empecé a llorar porque, pues... O sea, ver como que tanta jiña... Me sentía súper sola. Ay, chingada, yo voy a llorar. Llora, mami. Me sentía súper sola en ese momento y llegó Sora literal a tocarme la puerta y... Siempre voy a ser muy agradecida con ella y siempre lo voy a hacer. Sí, yo sé, y siempre me levanta cuando está la y contigo y con todas. O sea, cualquier cosa amigas. Que tal vez hayan pasado circunstancias que tú provocaste. ¿Qué? No, que... Suéltala, ya está en el piso, no la patees. Te quiero. Me da como cosita que verla sufrir y que todavía estén ahí como... Chinguele. Son cosas que no se han hablado y son cosas tensas, entonces por eso de repente nos arañamos, porque no hemos hablado muchas cosas que pues se tienen que hablar y pues qué mejor con cámaras. Si hay cámaras que se hablen, porque contenido, hashtag. Jamás voy a tener algo negativo y que la odie la chingada, o sea, yo sé que las circunstancias han cambiado y ya somos... Pero, justo, o sea, nos peleamos, pero al día siguiente estamos hablando, sí, estamos igual, nos vemos y nunca nos, o sea, no es como que nos decimos cosas ni, ay, pendeja, sí, nunca somos al contrario. Así que, para lastimarnos, y estas lágrimas son porque te quiero. Yo también te quiero, bebé. Llore, la perra no deja de llorar, ya estoy harta. Yo nunca pensé que fuera tan llorona, y hasta yo me estoy conociendo en este programa. No, ya, tómate algo, mija. No, mi hermana estaba muy así.
Es el pedo, así siempre he sido. O sea, soy la niña que se enoja y hace berrinche y luego... Y la villana es una. La después. regresa. Bebé, Pero, te vas a topar con sí, pared aquí. Con la verdadera niña berrinchuda te vas a topar. Estoy bien contenta de estar con ustedes aunque voten por mí. No hay falla. Es de Monterrey y somos dramáticas por naturaleza. O sea, sí nos gusta también un poquitito de atención. Te voy a preguntar algo cantado. Ok. ¿Estás preparada Para otra para tu arrastrada. doblaje? ¿Con quién crees que te irás? Ay, vamos a ver otra vez a ponerme. Bueno, pero ¿con quién te gustaría irte al doblaje? ¿Con Zoro? O sea, no, pero quisiera que nos tocara con Zoro, o sea, una canción de la... No, Me estás retando. Espérate, Jota. Tú me retas con gente o sin gente, aquí te voy- donde sea. No te voy a estén enseñando chingar. cosas, ¿eh? No estén enseñando cosas. La jaula de las locas, ¿no? La jaula de las locas. Loca tú. La trajinera, la verdad. Loca tu verga. Muy buenas noches y bienvenidos al segundo capítulo de esta temporada especial, Solo las Más. Soy Vanessa Claudio. ¿Querían a su perra con Ángel de vuelta? Aquí está. Quiero agradecerles a toda la familia de La Más Draga por esta oportunidad y también nosotros queremos agradecerles a ustedes por siempre estar de la mano con nosotros. Gracias por todo el amor que nos brindan día con día. Y claro está, esto no se puede hacer solo. Tenemos aún más aliados. Tenemos a NYX Cosmetics. Muchas gracias por hacer el camerino de nuestras feminosas. A 2X Lager, muchas gracias por hacer este sueño aún más grande. A Zoe Water, gracias por mantener hidratadas a todas nuestras feminosas y no solamente a ellas, sino a toda la producción. Zoe, la más. Cargar en BP Gasolina siempre estará bien pensado. Gracias por darle a todas nuestras feminosas el combustible para brillar en la pasarela. BP, la más brillante. Recuerden que estamos buscando a la más de la más. Y la ganadora ganará el gran premio de $1 millón en efectivo y 100,000 en productos de NYX Cosmetics. Claro está, esta noche no estoy sola, como lo saben, y no está en nuestras manos tener que elegir. Pero es muy importante escuchar a nuestros jueces que están aquí presentes porque son de primera y siempre una crítica es muy importante. Comenzamos con una mujer que admiro, que he tenido el placer de trabajar con ella. Es icónica del teatro musical. Ustedes la conocen. Lolita Cortés. Mi queridísima Vanessa Claudio, ¿cómo estás, hermosa? Feliz, yo feliz de estar aquí. Pero ¿cómo estás, hermosa? Además, qué gusto verte no solo en el escenario, para mí es un placer. Muchísimas gracias a todos. Encantada de estar con ustedes. El siguiente juez, ustedes lo conocen muy bien. No solamente ha triunfado a nivel México, sino también internacional, maquillando los rostros más emblemáticos. Tiene su propia línea de pestañas. Es de lo más en el maquillaje. Él es Luis Torres. Muchas gracias, qué felicidad. Bueno, primero agradecer a Bruno, Carlos por la invitación. Creo que todo el mundo acá sabemos que desde la temporada número 1 de La Más Draga le han dado una visibilidad increíble a este bello arte. ¿Qué tan y nos ha dado importante? a conocer a todos, ¿o no? Claro que sí. Y acá todo mexicano lo tiene, más bien no mexicano, todo latinoamericano lo tiene que reconocer y aplaudir, y yo creo definitivamente que yo vengo acá a aprender más de las feminosas que ellas de mí. Eso es lo que yo también quiero empaparme y decirles que cada una de las palabras que van a salir de mi boca es con la única intención de mejorar con un poquito de lo mucho que sé o poco que sé. Solo quiero dejarles ese granito por ahí. Es que es tan importante, es un arte que tiene una visibilidad gracias a La Más Draga, que la gente a veces no sabe lo que conlleva y viendo todo lo que es, lo que implica, definitivamente que mis respetos y yo creo que todo el mundo así lo percibe. Vamos a divertirnos. Pero como saben, estamos buscando a la más de la más y para eso tienen que reinterpretar una de las pasarelas más queridas de La Más Draga. Mis feminosas, a sacar toda la actitud y que se vea quién es la más religiosa. Voy coqueta, soy muy la más. Todos me miran aquí y allá. Me imitan mucho, soy única.
loca, de las más la original, muy mujerona, tremenda caballona. Ajá. Erótica se pega en las revistas. Ajá. Qué rico que yo soy tu fantasía. Ajá. Mujerona, experta y mujerona, siempre azúcar mami y estos nenes quieren onda. Muy cabrona, una mujerona, costosa, reina deliciosa, madre hipnotizante, vuelvo a dominarte. Uy, qué joya, me miran y se tocan. Enloquecete, desnúdame, empótrame. Soy tu obsesión, bebé. Salgo y todos tiemblan por mí, los vuelvo locos. Poso rostro quien contra mí, te rompo el coco. Me tomé un tequila para aguantar tus pendejadas. Me tomé mi tiempo para verme soñada. Me tomé un bacacho y unas cuantas micheladas. Me tomé la libertad de mandarte a la chingada. Anda con mis muchachas, dándole vuelo a la hilacha. Y chula checa la facha, pa' afuera las vibras gachas. Siempre sobre la talacha, paso a pasito. Me tomo una cheves, me pongo besucona. Ando 180 en una pinche trocona. Siempre sobre la feria, un chocarlo me emociona. Pa' la reina una corona. Mira, mira cómo baila, déjala que anda suelta. Mira, mira cómo baila, déjala que anda. Borracha. 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 Mira cómo baila. Borracha. 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 ¡Chúpale, mi amor! Ay, va a empezar esta fiestecita. Suena la música ranchera, póngase botas y sombrera. Estamos cruzando fronteras, levantando la bandera, mi raza la meadera. Suena la música ranchera, para mis paisas allá afuera. Estamos cruzando fronteras, levantando la bandera, pura gente
Qué placer estar nuevamente ante ustedes. Es un honor para mí volver a verlas a este nivel. Me siento honrada, emocionada. Me movieron fibras. Y la verdad, como saben, estamos buscando a la más de la más. Y lo están demostrando. Vamos a comenzar la retroalimentación. Claro está, y quiero decir, Velvetine, como sabes, hoy no tendrás retroalimentación. Pero si te lo ganas, tendrás una oportunidad de volver, pero eso lo veremos más adelante. Comenzamos con Guajardo. Luis, tu retroalimentación. Creo definitivamente que te ves muy alta costura. Yo veo como una foto de Mario Testino en V Magazine acá. Hay una foto icónica de Kate Moss que después te voy a mandar. Siento que eres totalmente eso. Solo yo jugaría con diferentes tamaños en las piedras para que logren reflejar la luz un poco más. Al menos en mi experiencia he sentido que cuando usas piedras más grandes menos brillan. Entonces las más chiquitas, hay unas del número 2 que podrías haber combinado que están muy muy buenas. Y amo el juego de textura que hiciste, ¿sabes? O sea, no se ve súper mate, no se ve acartonada, como que volteas para los laditos y dices, güey, hasta jugosa se ve, pero estoy seguro que no está jugosa porque necesita tener polvo para que dure o no. Lo único que te diría acá es jugar un poquito más con la amplitud de la frente, que la veo muy, muy, muy pequeñita. No sé si la peluca está acá o esto te está como que aventando el pelo hacia enfrente, pero de ahí en más, te amo. Ok, fíjate qué fue lo que me sucedió. Tú dirigiste, tú hiciste la propuesta escénica. Ok, me parece un tanto aburrida. Se contradice lo que yo estoy viendo a la dirección y a la idea que tú me pusiste en el escenario. Siendo la figura de la iglesia, lo primero que pensé fue, se va a enmarcar. Va a venir una figura de la iglesia enmarcado, con ángeles hombres que se estén besando, que se estén acariciando. ¿Sabes? Ten cuidado con la dirección. Es el turno de Madison. Yo la verdad bueno, primero que nada mis respetos, obviamente amo todo lo que haces y te conozco, pero sí cuando te vi salir dije, Yuri. Entonces sí hubiera dicho, o sea, yo ¿qué te perdón, esa vez. Y yo es Ya. la más Yuri. Ya. Pero definitivamente creo que juegas perfecto. Más que nadie sabes, con la estructura de tu cara, cambias todas las dimensiones. Soy fan de cómo haces tus ojos, se ven enormes. Eres fan del rubor como yo. Solo sí siento que la ojera se ve poquitito verdosa. No sé si faltó o neutralizar. Y así como somos fans del rubor, entonces te recomiendo que ya cuando tú sepas que tu brocha o tu pincel no tiene nada, con la misma brocha del rubor, pásale a la ojera para que se vea un poquito como más difuminado. Yo quitaría un poquito más de volumen en la parte de la peluca de acá, pero es definitivamente lo que yo hubiera cambiado, como que el pelo le hubiera puesto, no sé, un poco de Swarovski, diamantes o unas partes largas, ¿sabes? Mi queridísima Madison, la verdad es que me sorprendes. Me sorprende lo que hiciste. Yo te veo llegar con eso y volteo y digo, bueno, pues ¿en qué grupo tocamos? O sea, porque esto es natural, obviamente, para ti, para mí. Obviamente, venimos naturalitas. Me encantó lo que hiciste. Me encantó esta parte andrógina, me parece divina, me parece encantadora. Qué lástima que una de tus alas estaba dándote mucha lata y de que estabas trabajando con ella, pero aún así me gustó coreográficamente lo que hiciste en el escenario, cómo caminaste, pusiste la espada, cómo te paraste. De verdad, muy bien hecho. Muy bien, continuamos con Georgina. Amo estas como que, ¿cómo te puedo decir? Las diferentes vertientes que tienes del anime en la estructura de tu maquillaje. Amo la parte de la simetría del delineado, que es lo más difícil. Justo ayer daba una masterclass y decía, cuando ustedes vayan a ver a un maquillador en plataforma y solo haga un ojo de uno y otro de otro, no le tengan respeto. Para mí es que te queden los dos iguales y veo mucha simetría en tu maquillaje. Al igual que Madison, también creo que el golpe de rubor está bonito, pero un poquito más difuminadito. Y ya, amo el pelo, amo todo, amo cuando te mueves, cómo se ve de una manera como tridimensional, los brillitos. Me encanta. Georgina, maldita sea. Tus rodillas. A ver, ¿ya qué?
A ver, cuéntame. O sea, de Ya, las es uñas que- volteadas. Tengo el pie plano, entonces mis rodillas como que se hacen para atrás. O sea, no las tengo como para adelante. Tienes hiperextensión. No sé cómo Así se se llama. le llama, Ah, bueno, hiperextensión. así las tengo. Ya te Ok, diagnosticamos. muy bien. Pues no era Para eso, ver- fíjate. Bueno, Entonces voy a terminar. Perfecto. Caminas con las rodillas metidas, como en X. Y entonces tú te paras y te agachas así. Y entonces caminas y caminas así. Y vuelves a hacer y te agachas así. ¿Qué pasa? ¡Abre! ¡Abre, maldita sea! ¡Abre! A ver, abre. Y si tú quieres... Ah, Ahí gracias, va. sí, pero cuando camina horrible. Y entonces, ¿qué sucede? Mi reina hermosa, tienes unas plataformas. Aquí hay de dos. O sabes caminar con plataformas o no. La semana pasada te dije, ¡qué bárbara! Esas plataformas blancas, así. ¿Qué pasó? Necesito que cuide. A ver, ¿qué pasó? A ver, ahí va otra vez. A ver. Ah, gracias. Ok, ¿qué pasó? Era una pregunta retórica, no tienes que decirme. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó que no hiciste caso? Que caíste en el error, ¿ok? Es todo lo que digo. Ya vaya, Dios. Estuvo aburrido porque, oigan, por cierto, rápidamente, antes de que se me vaya, por favor, las primeras 4, o casi las 5, ahorita vamos contigo. Sus manos aquí, las odié. Hagan otra cosa. Hay muchas otras cosas que hacer que salir al escenario así, ¿ok? Gracias. Muy bien, continuamos con Soronasti. Soronasti, estás mal de tu cabeza. Es una belleza. Es una locura lo que hiciste. Tú me estás hablando de lágrimas doradas, de todas aquellas, y aquí lo dice, de todas aquellas almas condenadas. ¿De una alma condenada? A ver, entonces, Son una lágrima de oro. una lágrima de oro por cada alma condenada. O sea, que por cada alma es oro que llega a la iglesia, por cada alma que la condenan. Entonces es toda esta opulencia de la iglesia, es todo esto que ha ganado la iglesia a base de diciendo condenándote. Entonces es todo opulencia, dinero, y es todo lo que ha sacado la iglesia de condenar tantas almas. No hay dolor más grande que ese. Porque por el 10% podríamos ayudar a tanta gente. Y nos lo estás embarrando en la cara. Gracias. Para mí el maquillaje cobra todo el poder del mundo cuando hay una historia que contar, y creo que la contaste muy bien. Yo siempre cuento un poquito de esto porque duré 7 años luchando por un puesto para ir a pasarelas internacionales. Siempre me decían no. Y la última vez que fui me dijeron, es que te falta contar historias a través del maquillaje. Y yo decía, qué tontería, ¿sabes? ¿Quién hace eso? A mí nada más dime si delineo bien o no. Pero cuando realmente entendí que el maquillaje cobra poder, cuando se cuenta una historia detrás, todo ese sentimiento que transmites vuelve mucho más poderoso cualquier pincelada. Y hoy estoy enamorado de ti. Sé que me dijeron que solo tenía que hablar del maquillaje y eso. Bueno, no me dijeron eso, pero me dijeron, ¿Te le vas a enfócate en declarar? esto. Pero sí, te amo. No quiero imaginar cuánto cuesta todo esto que traes y todas las miles y miles de piedras, porque esto se ve. Voy a salir con muchas deudas. Muchas gracias. Soronasti, ¿diseñaste? Sí, yo lo diseñé. De hecho, ¿te acuerdas Sí. que yo hice la más religiosa en mi temporada? Claro. Y de hecho esta era la estructura que quería hacer, pero mi look no salió como yo quería. Entonces es como una redención y un regalo a mí misma de Qué lo que yo quería hacer, pero con el presupuesto que ahora tengo. Gracias. Qué bárbara. Amo esta parte como super Kim Kardashian, como muy poquito pelo en la punta y eso, pero este pelo que hay en la frente, En yo la lo hubiera frente hecho. está divino. A mí me Yo, encanta. sí, pero yo lo hubiera hecho más delgadito porque me está tapando el maquillaje tan increíble. Entonces, más delgadito, quizás pegado y que tuviera un poquito más de intención. Es lo único que yo te diría, ¿ok? Porque me está tapando mucho y me quita la paz. Bueno, ahora es el turno de Sirena.
Cuando saliste no entendía muy bien como que la estructura del ojo. Dije, ese ojo está muy triste, muy caído y con las luces cenitales se ve más. Pero cuando ¡pum! Nos revelaste dije, ahora entiendo estas formas descendentes que son mucho más masculinas, pero no entendía al principio. Yo lo único que te diría, definitivamente la barba, igual la quisiste hacer como mucho más caricatura, muchísimo más teatral. Jugaras más con la estructura y con la dimensión de justo el prostético del pelo, con maquillaje, poner como diferentes dimensiones, porque pues una barba no es totalmente negra y ya, o café oscura. Aunque a mí me parece como las estatuas de la iglesia que ya están bien viejas, ¿no? O sea, que son de otra época. Es que son de otra época, llevan años ahí y ya tienen como todo así muy acá marcado. Entonces, para mí es eso. Han estado pinte, sí, pinte y pinte y pinte. Entonces, pero lo digo pero lo digo como en bueno, porque sí yo perfectamente te pude ver desde el maquillaje de una estatua al principio y más conociendo tu trabajo, que siempre es muy sensual. Fíjate que a mí lo que me pasó, Sirena, es que de la semana pasada ahora, porque espero recuerdes lo que te dije, fue muy triste. Yo decía, caramba, todo el mundo me decía, es que es maravillosa, y te dije, eres tan hermosa que entonces dedícate a la foto. De verdad, mi querida Feminosa y querida, lo digo de corazón, haberte levantado de esta manera como Jesucristo, es que hiciste todo un show en el escenario, porque nos llevaste por un lugar y tú sabías lo que iba a pasar. Te levantas y fue otra cosa. Maldita sea. Una, estás hermosa, y dos, llega la cruz. Estúpidas. Y me voy. Así. No puede ser que show. Eso es un show. Eso es un show y una propuesta escénica, mamacita. Gracias, Irena. Muy bien hecho. Muy bien. Nos robaste el aliento. No lo esperábamos realmente. Jamás. No lo esperábamos. Así que felicidades, Irena. ¿Rudy? Tuvimos problemas porque, por ahí se vio. Tenías tu copa muy pegada, ¿sabes? Entonces le comentaba yo a Vanessa, tal vez si nos hubiera ofrecido, de habernos ofrecido, o sea, de haberse servido un poco más. No me pareció la idea de sangre. Vino de consagrar es suficiente para sacar el monstruo que hay adentro. Creo que la historia hace más fuerte el arte, ¿sabes? Para mí eras como un Scar, ¿sabes? Es como este personaje malo. O sea, ¿había un poquito de esa inspiración o qué? Del Rey León. No había, pero entonces para mí eso me diste. Y sí, ya estabas en este personaje súper oscuro, yo me hubiera puesto el labio negro. O sea, negro, súper negro, quizás súper glossy. Amé la parte de acá en la que empezaste a arrancar el látex con las piedras. Yo hubiera hecho menos piedras rojas, porque desde acá se ve como mucho. La intención era que se viera rubor con piedras o lágrimas con piedras. Las dos. No, las dos, no. Tú me estás dando por mi lado, ¿verdad? Mi amor, lo que tú digas. Todo claro, piedras, látex. Tú olvídate. Tú disfrútalo, papi, es para ti. Tú disfrútalo. O sea, como yo lo quiero interpretar, eso es. Claro, gracias. O sea, le valí verga, pues, prácticamente. Pero algo que yo creo que es importante comentar por el hecho de que estamos en lo mejor, la verdad. Cuidado con la revelación antes de tiempo. Porque tu idea es fenomenal, pero cuando empezaste a poner la copa, ya yo vi que tenías debajo todo esto negro que no había visto cuando hiciste la pasarela. Entonces yo dije, ahí va a pasar algo. Entonces de momento te quita ese de momento impresión de wow. Entonces esos son detallitos que hacen la perfección, pero estás divina. Ahora vamos con Cipher. ¿Listo? O sea, no sé ni por dónde mirar. No, Luis, te toca, Luis, no te hagas el loco. Te toca. Ni yo
ni nadie te podemos decir nada referente al maquillaje. He visto tu trabajo en redes sociales y creo que eres increíble, un artista. Y aquí delante de todos ellos me gustaría que hiciéramos una masterclass juntos en el país que tú quieras. ¡Ay, wow! Porque justo yo primero me voy a sentar para aprender de ti y después vamos a hacer lo que tú quieras, que es algo que yo te quiero ofrecer. No tengo mucho que decir. Creo definitivamente que todo esto me da diferentes dimensiones. Justo esta parte como súper mala o como de demonio. Haces que la parte visible de tu cuerpo sea un match perfecto con tu cara, las dimensiones con las que juegas, los colores y definitivamente la manera en la que difuminas ese maquillaje. Todo lo que hiciste, todo este show de salir de esta figura eclesiástica y sale esta cosa horrenda. No me gusta mucho la manera de salir, de decir ¿dónde estoy? Me habría encantado, sé dónde estoy. Y estoy oyendo que un niño está llorando. Lo quiero para mí. Pero no me habría gustado un niño así, porque ese es un monstruo. El peor monstruo es el que tiene la cara más pura. Sí, o sea, lo entiendo perfecto. Yo creo que son las distintas maneras de poder interpretar la maldad. Yo quise hacer esta criatura que está basada en un ilustrador mexicano y quería mostrar realmente cuál era la verdadera faceta de ese pequeño niño. Entonces no me quise ir como, pensé en hacer un niño como bonito, como si fuese un niño Jesús, pero como que no me quise ir por eso porque sentía que iba a ser como lo que se iba a esperar. Ok. De todas maneras, lo que hiciste estuvo increíble. Me habría encantado que regresaras a la figura, te volvieras a esconder y entonces me dejaras pensando que tal vez en cada figura existe un ente esperando salir de ahí. Muy bien, ya escucharon toda la retroalimentación, pero llegó el momento de anunciar a la más de esta noche que se llevará 10,000 pesos en efectivo y obviamente la estrella dorada. ¿Están listos para saber quién es la más de esta noche? La más de esta noche que se lleva 10,000 pesos y una estrella dorada eres tú. Tú nos sorprendiste esta noche. ¡Sirena! Soy mexicana chingona. ¡Felicidades, Sirena! ¡Bravo! ¡Felicidades! Tienes tu estrella dorada. Venenito te otorgará una estrella dorada. ¡Felicidades! Y qué manera de regresar. ¡En sus caras! ¡Wow! ¡Qué fuerte! No sé qué decirles, estoy desbordando de felicidad. Estaba concentrado y tenía como una estructura y simplemente dije, bueno, pues lo voy a hacer y tan, pero la verdad no creí realmente que llegáramos a ese punto. Y wow, o sea, es una gran sorpresa haber ganado y estoy feliz, muy contento y muy satisfecho. Bueno, ahora es momento de anunciar a la casi más, a la que estuvo ahí a puntito también de poder ganar y que se llevará esta noche una estrella rosada. La casi más de esta noche es Cifer. ¡Felicidades! Tóxico te entregará tu estrella rosada. Muy bien, ya nuestro trabajo de esta noche está hecho. Sí. Y vayan pensando bien por quién van a votar para que esta noche sea eliminada. Es momento de pasar al purgatorio. Pues está difícil. Voy a tratar de seguir siendo justa y escuchar lo que dicen los jueces. Y creo que tenía dudas, pero es la persona que más difícil se le hizo presentar lo que presentó. Y aún así creo que pudo haber sido mejor. No creo que haya sido su culpa, pero sí era su responsabilidad. La votación fue para Georgiana. No, o sea, siento que nadie lo merecía esta vez. Creo que todas hicieron un buen trabajo
Y si fue esta votación fue porque creo que es la que menos van a votar por ella. Entonces, para que esté repartido las votaciones. ¿A qué se sube ese paseo, bebé? Yo voy a votar por Madison. Creo que dentro de mi perspectiva como juez, de lo que estoy dando, es la que menos, o sea, como que su atuendo era el menos, ya el que menos trabajado se veía. Pues yo creo que hoy es la decisión más difícil que voy a tomar porque todas mis hermanas estuvieron increíbles y me voy a basar en lo que yo vi. Guajardo, Madison, Rudy, pues ni modo. Así toca. Yo sé que en algún momento les va a tocar también votar por mí, si Dios no lo quiere, pero pues así es esto. Tengo que votar por alguien, no tanto por azar, sino que pues creo que lo único que me queda es apegarme a lo que escuché de críticas. Ay, no. La verdad no es nada personal, todas hoy lo hicieron increíble, a todas las amo, todas las quiero mucho. Ahorita llegué y dice, de Tim Marín, de Dokin, Wayne, Bucaramanga, de Telefón, fuiste tú, te tocó, o sea, ciegamente le pudo haber tocado a otra. Tomé la decisión de votar por las críticas y por el desempeño del capítulo. Entonces yo siento que por eso decidí votar por Guajardo. Muy bien, ya tengo el resultado de la feminosa que ellas eligieron para ser expulsada y recibir la estrella negra. Sabemos que la decisión que tomaron debe ser muy difícil porque en sus manos está el futuro de una de ustedes, la que se va a tener que enfrentar a Velveteen. Feminosas, ustedes tomaron la decisión, una decisión difícil e importante que decide el futuro de una de ustedes. Velveteen, un paso al frente. Por mayoría de votos, la feminosa que se tendrá que enfrentar a la feminosa expulsada previamente y que recibirá una estrella negra eres tú. Ustedes lo decidieron. ¿Eres tú? Madison. Muy bien. Bueno, feminosas. Recibe tu estrella negra, Madison. Y pues como saben, van a tener una oportunidad más de luchar y de quedarse. Le pido a las demás feminosas que pasen atrás, por favor. Se pueden retirar. Pues hermanas, aquí vamos al doblaje. ¿Y con quién? Con mi chiquita que ha venido siendo mi cómplice esta temporada, Madison. La verdad es que tenía muchísimo miedo y la canción, admito que la canción no me gusta nada. Tengo que pues ver qué voy a hacer para no dejarme. A darlo todo, o a dar nada, o a dar pena. Pero que se da algo, se va a dar algo. Madison, recuerda que si tú ganas, le entregarás la estrella negra a Velveteen y Velveteen quedarás totalmente afuera. De lo contrario, Madison, tendrás que estar en esta misma posición la siguiente semana. Ahora sí, Madison, Velveteen, ¿están listas para la divina revancha? Feminosas, a renacer.
Y vamos a bailar la cumbia, patrón. No, 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 al coco no, al coco no. No, 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 al coco no, al coco no. No te me subas al coco no, no te me subas al coco no. No, nena, no, al coco no, al coco no. ¡Ay, Patoro! Aquí está tu papi, mami. No, 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 al coco no, al coco no. No, 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 al coco no, al coco no. No te me subas al coco no, no te me subas al coco no. No, nena, no, al coco no, al coco no. A ver, toda la plebada, vamos a bailar el coco. Empieza la cuenta regresiva, dice 3, 2, 1, 0. Abajo, 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 para arriba, 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 arriba. La derecha, 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 derecha. A la izquierda, 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 izquierda. Para atrás, 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 para atrás. Para enfrente, 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 enfrente. Y brincando, 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 brincando. Y brincando, brincando, brincando. Y nos fuimos bailando hasta Hidalgo, Querétaro, Oaxaca, Guerrero, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, California, USA, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Sinaloa. Le tengo miedo al coco. Ya se ha tomado una decisión. Y antes de anunciarla, quiero decir que recuerden en dónde están paradas. Un escenario muy importante que merece respeto. La feminosa que se queda en el Valle de los Muertos indefinidamente eres tú. Madison, entrega tu estrella negra a Velvetín. ¿Sí? Cuac, cuac. Tenemos otra estrella, hermanas. Cuando está uno en un escenario, das todo. Todo, todo de ti. Lo que hiciste, Velvetín, fue una vergüenza. Fue triste, fue deplorable. Nadie en ninguna audición tiene derecho a pararse y hacer el ridículo como lo hiciste. Mi querida Velvetín, no hubo doblaje jamás. No hay disculpa que valga después de lo que acabas de hacer. Ninguna. La mejor decisión es que no regreses. No lo mereces. No estás lista. No vale la pena. Gracias. ¿Ustedes creen, cámara, acá, que yo me voy a ir? Aquí voy a estar, el fantasma del ayer, del pasado y del presente, hermanas. Yo no me voy a ir a cagarles el palo hasta que quitarle a una de estas una estrella. Porque si Lolita quiere una Yolette su temporada, la va a tener, querida. Yolette, volumen 2. Nos vemos la próxima semana. A hacer más vergüenzas, porque yo no me voy.